Bueno, hola, hola. Muy buenos días. En esta preciosa oportunidad estoy con una nueva compañera de ruta, Adrianita López, que viene a iniciar esta nueva etapa de ejercicio por acá en Cicla. ¿Cómo has sentido, Adrianita? Uy, no, de verdad que ha sido una mañana muy espectacular, muy chévere, aquí compartiendo con Hugo Calderón y ha sido, o sea, algo que de verdad, ¿Qué tal este amanecer? o sea, una mañana muy rica, muy fresca y ha sido un cambio totalmente. Es bueno salir de verdad en la mañana De ese encierro, ¿no? para saber de que de verdad podemos compartir y una mañana muy rica. Qué bueno, poder sentir la presencia de Dios en todo lo que, en la creación, ¿cierto, Adrianita? Sí, claro, así es. Qué rico, qué rico. Oye, y en esta oportunidad, como siempre, queremos compartir un mensaje que nace del corazón de Dios, en la palabra de Dios. Y escucha esto, está en el Salmo 37, verso 4 y 5. Dice Adriana la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, Y sí. continúa el 5 diciendo: encomienda a Jehová, a Dios, a papá tus caminos, confía en Él y Él hará. Él hará. Y Él hará. Y bueno, tal vez ya habías escuchado este estudio, tal vez este salmo a través de mi boca, pero el mensaje que Dios quiere hablar en esta mañana es si realmente esos sueños que nosotros tenemos, esos propósitos que nosotros tenemos, realmente si son de Dios o no, porque la palabra dice: deleitémonos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿cómo saber, Diana, y todos para los que nos están viendo y escuchando, si realmente esos propósitos que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, sí, son propósitos de Dios y no nuestros? Tal vez no sean caprichos o emociones de nosotros. Sí, claro. Y déjame, Adriana, quiero llevarlos a que a través del estudio de la palabra podamos entender que cómo podemos descubrir realmente si esos sueños que tenemos son de Dios o no lo son. Y quiero poner en referencia una historia que creo que todos conocen, que es la historia de José. De ese José que salió de su pueblo, por supuesto, con un sueño, inclusive en donde Dios usó a sus hermanos para poderlos sacar de su tierra y poder cumplir ese sueño. Entonces, quiero llevarlos a través de esta historia y de estos cuatro momentos, si lo podemos hablar o lo podemos escribir, de cómo nosotros podemos reconocer realmente si esos sueños son de nosotros o no. Ariana, dice, uno de los primeros, instrumentos que podemos entender si esos sueños son nuestros o no, es si están en contra de la palabra de Dios. Es decir, que si lo que nosotros tenemos en nuestro corazón está en contra de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y ahorita estamos hablando un poco, estamos recapitulando un poco el cómo reconocer estos propósitos de Dios. Y en Vidas con Propósito hemos hablado muchísimo sobre estos 5 propósitos que ha puesto en nuestra vida. Mire, ese fondo allá tan hermoso, ese fondo allá del reservorio. Estamos acá en el reservorio vía Careperro. Y dice, el primer propósito, es que nosotros fuimos creados para adorarle a Dios. Segundo propósito, fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Tercer propósito, que fuimos creados para servirle a Dios. Cuarto propósito, fuimos creados para tener el carácter de Cristo. Y por último, el último propósito, está dando mucho sol, es que fuimos creados para cumplir su misión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir si realmente está en contra o no de la palabra de Dios? Pues si está en contra de esos 5 propósitos. Es muy sencillo. Muchas personas estamos hablando, Adriana, en esta mañana, al amanecer, sobre los procesos que vivimos en nuestra vida. Hay veces nos cuesta tomar decisiones, hay veces nos cuesta entender realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hablábamos también de que cuando caemos de rodillas, suplicándole a Dios en oración, Él nos va a hablar. Con seguridad Él lo va a hacer. Así que recordar entonces que sí, cómo podemos entender si realmente esto está en contra o no de la palabra de Dios, es si entendemos que esos propósitos que Dios nos ha dado, ¿cierto?, están en nuestros propósitos. O al contrario, mejor, si los propósitos que nosotros tenemos, esos deseos, están en contra de los propósitos de Dios, y ya los nombramos. Número 2, Adrianita, déjame llevarte también estamos hablando sobre la historia de José, ¿no? Vemos cómo José inclusive sabía que ese sueño no era de él, porque también hablamos un poco acerca de estas características que entendemos
de cómo sabemos si realmente es esos sueños de Dios o no. José le contó sus sueños a sus hermanos y sabemos que qué pasó con ese sueño. Mejor dicho, los peores enemigos, o los mejores enemigos, por decirlo de esa manera, de José, ¿quiénes eran? Pues sus hermanos. Los hermanos, Y ellos intentaron por cualquier cosa, ¿cierto? Inclusive acabar por su vida, pero el propósito de Dios no era ese. Entonces, al pozo cayó, lo vendieron como esclavo, luego fue a caer por allá a la casa de Potifar, en donde sexualmente quiso abusar la esposa de él. Entonces lo acusaron de abuso sexual, por decirlo de esa manera, en este tiempo. Y luego vemos que él cae en la cárcel y se encuentra con otros tipos que Dios usó para poderlo sacar de la cárcel, interpretando sueños. Y por supuesto, vemos allí cómo José se cumplen los sueños de Dios en José, porque él tenía el sueño de ser el gobernador, porque Dios se lo había colocado en su corazón y en su mente. Pero ¿cuál era el propósito del sueño de José? El propósito del sueño de José, que era el sueño de Dios, era liberar a su pueblo de esa hambre que en su momento vivió Egipto y toda la nación, ¿cierto? En donde José pudo sustentar a su pueblo. Tremendo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y si José no hubiese entendido que ese sueño hubiese sido de Dios y no de él, tal vez él ha podido decaer cuando sus hermanos lo echaron al pozo. Tal vez ha podido decaer cuando inclusive lo vendieron, o cuando cayó en casa de Potifar y fue a la cárcel. Muchas cosas podemos ver allí, pero Dios siempre lo usó, y José siempre tuvo claro que era un sueño de Dios y no era un sueño de él. Claro, Hugo, muchas veces, a veces decimos, bueno, es que queremos sueños, ¿no? Los sueños de Dios, o sea, pero los sueños de nosotros, ¿no? Pero de verdad que debemos de preguntarle a Dios que nos revele de verdad los sueños, y a veces decimos, pero ¿cómo? Y sabemos de que es Dios confirmándonos si de verdad esos sueños son de Dios o solamente son de nosotros. Ok, entonces exacto, Aline. Entonces, uno de los segundos elementos de lo que tú estás hablando, es que Dios siempre lo va a confirmar. Así es, claro. Uno dice, pero, o sea, son mis sueños, pero Dios, necesito que tú me confirmes. Ahí es cuando Dios nos revela de verdad que es el sueño de Dios y no son los sueños de nosotros. Dios nos puede revelar los sueños de nosotros en muchas maneras. Muchas veces Él nos revela los sueños en nuestros sueños, ¿no? Ahí es donde Dios nos confirma. Cuando uno no está durmiendo, ¿no? No, sí, Dios nos confirma ahí de verdad. Y uno dice, wow, es de verdad que eso es de Dios y no es propiamente en lo mío. Entonces ahí uno dice, en las relaciones, en el trabajo, en cualquier área de nuestras vidas, Dios está ahí revelándonos que de verdad es de Dios y no es de nosotros. Perfecto. Y Adriana, creo que lo que tú quieres decir también es que otro de los elementos importantes que debemos entender, el por qué debemos entender si realmente son sueños o no de nosotros, perdón, de Dios y no de nosotros, es cuando sentimos esa paz y ese gozo, claro, en nuestro corazón, ¿cierto? Totalmente, sí. También de verdad que ahí es cuando dice, uy, no, es Dios, porque ha traído Dios en mi vida esa paz que pasa sobre todo entendimiento, esa libertad y esa tranquilidad que de verdad Dios ha dado en nuestras vidas. Entonces Dios ahí nos está confirmando que Dios en nosotros, que de verdad esa persona que de verdad no funcionaba en la relación de nosotros, eso no era de Dios. ¿Por qué? Porque no traía paz a mi vida, no traía tranquilidad. Entonces uno dice, wow, es Dios en nosotros. Y hay veces que... es ese gozo y es esa alegría, es esa felicidad, porque Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, de amén, verdad excelente. Que solamente Dios. Sí, Dios no es aburrido, ¿cierto? No. Mucha gente cree que hay que discernir también el tema de que cuando son las pruebas y cuando realmente, en este caso, ¿cierto? Depende de Dios, del gozo y la paz. Amén. Entonces, Adriana, hemos hablado de que cómo podemos descubrir realmente si estos sueños son sueños de Dios y no de nosotros. Entonces hablamos que primero, si no estaban en contra de la palabra de Dios, hablamos entonces que Dios iba a confirmar esos sueños, y estamos hablando en este momento que esto permita que nosotros podamos sentir paz y gozo en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y creo que lo último, Adriana, para terminar en este mensaje, es que si tú tienes pareja o vives, pues uno vive solo, ¿cierto? Con tu pareja o aquella persona que disfruta y que comparte contigo, debe revelárselo también a ella. Es decir,
Tú no puedes decirle a tu pareja, no, es que Dios me reveló esto. Pero si Dios no le revela ese sueño a esa pareja, tal vez entonces no sea ese sueño. Y te voy a poner un ejemplo muy palpable sobre esta historia tremenda del sueño que Dios, se le aparece Dios a María, ¿cierto? El ángel, ¿cierto? Se le aparece a María y dice, tú vas a quedar embarazada, ¿cierto? Imagínese, y me da risa porque imagínese que no tampoco Dios le hubiese revelado a José también ese sueño, porque esa misma noche Dios se le reveló a José diciendo que su esposa, la que iba a ser su esposa, iba a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. Imagínese usted salirle a su esposo o a su esposa, no, es que embarazada el Espíritu Santo. Exacto, Tremendo, ¿no? Sí, claro. Tremendo. Entonces, ok, este es un mensaje que quería compartir, creo que de parte de Dios con seguridad, porque todo está revelado a través de la palabra. Entonces, recuerda, en Salmo 37, verso 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en Papá, en Dios, en nuestro Creador, en nuestro Padre Celestial, en el Dueño y Señor de la vida. Y Él te concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Pero el corazón de quién? De Dios, todo que nace. Porque así como sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, por eso uno tiene que estar alineado a sus pensamientos y a ese camino de Dios. Claro, y podemos entender entonces que, y sigue, continúa diciendo, quiero repetirlo nuevamente, ¿no? Y encomienda a Dios nuestros caminos, ¿sí ves? Sí. Confía en Él y Él hará. Y Él hará. Entonces, número 1, escucha esto, ¿cómo podemos entenderlo? Que no esté en contra de la palabra de Dios. Esos sueños tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Número 2, Él va a confirmar esos sueños. Número 3, te va a dar gozo y paz en tu corazón. Y número 4, también te lo hablará a aquella persona que tú tienes como pareja o aquellas personas a las cuales están conectados con ese propósito de Dios. Así que con esta hermosa compañía, con una nueva compañera de ruta, estamos disfrutando en esta mañana de este ambiente tan espectacular, paisaje, y como la ven también dotada de la palabra de Dios, tremendo, tremendo. Gracias, Arena, por compartir, gracias por esa oportunidad tan hermosa. Siempre Dios, cada mañana las misericordias de Dios son grandes, y hay que acordarnos siempre de eso, declararlo a través de la palabra. Entonces, recordarte para que puedas invitarte para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Instagram, y por supuesto compartir, comentar este mensaje. Sé que Dios está hablando hoy a través de nuestra boca, Adriana, y bendecirlos un excelente y hermoso día, que terminen de pasar una mañana espectacular con este ambiente aquí en Neiva, que pues por lo general es un poquitico caliente. Estamos disfrutando de un ambiente bien fresco. Entonces, mil y mil bendiciones. Dios los ama demasiado, los quiero muchísimo. Un abrazo grande para todos y chao, chao, bye, bye. En este día. Chao, chao, Chaito. bye, bye.